Buenas tardes. Les habla Evaristo Méndez Quintero, doctor en Ciencias de la Educación y experto en diseño curricular y gerencia educativa. En esta oportunidad quisiera reflexionarle sobre este problema. ¿Por qué los estudiantes no rinden en sus estudios? Este problema se explica por muchas causas, pero en esta oportunidad nos vamos a dedicar a dos de ellas en particular. ¿Cómo sería? En primer lugar, porque carecen de hábitos de estudio. Y en segundo lugar, no tienen un método eficaz para estudiar y aprender. Pues bien, comencemos por el primero. No tiene hábitos de estudio. No tiene un espacio para estudiar. No tiene un horario fijo para estudiar. No le dedica el tiempo suficiente para estudiar dependiendo pues la magnitud o el contenido o los objetivos del tema a estudiar. Se le agrega, por ejemplo, problemas de falta de concentración o que tienen en el ambiente muchos distractores para estudiar, que si la televisión, los ruidos, y finalmente no está motivado. Pues bien, hay que buscar todos los medios para empezar a motivar al estudiante para que estudie. A veces él dice que le gusta más estudiar matemáticas, otros dicen que el lenguaje, pero donde él no esté motivado, hay que buscar todos los mecanismos para que se interese en el estudio de esos contenidos. Pues bien, esto solamente tiene como solución entonces lo contrario, es decir, que él tenga un hábito de estudio en el sentido de que tenga el espacio, el tiempo adecuado, el horario adecuado. Y en relación a la segunda causa, de que no tiene un método eficaz para estudiar y aprender. Fíjense ustedes que en este proceso es muy diferente estudiar y aprender. Están vinculados. El estudiante puede estar estudiando y no aprender el contenido de los temas. Entonces hay que hacer una correlación entre estudiar y aprender los temas. Ahora bien, en relación a esto, yo propongo como tema, como método de estudio, uno que tenga 4 pasos, como es comprender, memorizar, evocar y exponer. Esto es muy importante porque, como van a ustedes a verificar en esta exposición, esta es la única vía para que él comprenda y pueda tener éxito en sus estudios. Bueno, comencemos por el primer paso, el paso de comprender. Él tiene que establecer una estrategia para ir apropiándose de la información, del contenido. Él, en primer lugar, tiene que leer una o dos veces el contenido general del tema. En segundo lugar, tiene que hacer un esquema del contenido del tema, que abarca, es corto, es largo. Al tener eso, tanto el primer paso como el segundo paso, él va a tener una visión panorámica de lo que estudia, porque generalmente no se comprende porque se focaliza en un punto y no ve la totalidad, y el cerebro viene para aprender totalidades. Ahora bien, teniendo estos dos pasos, ya adentrándose en la comprensión, él debe hacer esquemas visuales o mapas mentales
o mapas conceptuales. Estos tres elementos lo llevan a apropiarse de la información, cómo él está visualizando el contenido del tema. Si es posible, debe utilizar colores y establecer una estrategia de qué color va a utilizar en cada punto. Pueden comenzar por los colores primarios y de allí los derivados, dependiendo pues la magnitud del mapa mental o del mapa conceptual. Él debe de hacer ejercicios de estos mapas, ver bien hasta que tenga dominio de esto. Y si es matemática, tiene que hacer muchos ejercicios sobre el tema, aun cuando ya lo haya comprendido. Este es el primer gran paso. Ahora hay que pasar al segundo. ¿Cuál es el segundo paso? Memorizar. Mucha gente tiene crítica a la memorización, pero este es un recurso muy grande que tiene la mente humana. Él tiene que ir uno por uno memorizando los esquemas. Al estar memorizando el esquema, él ve primero la totalidad y segundo los diferentes puntos que están conectados. Al estar él memorizando eso, entonces ya se va consolidando su aprendizaje. Pero esto no es suficiente. Ahora hay que pasar al tercer paso, como es evocarlo. Una vez que él haya aprendido todo eso, él tiene que sentarse a ver, bueno, el primer esquema que abarca, poder evocarlo completo. Si no lo tiene completo en las primeras oportunidades, él tiene que recurrir a él y volver a memorizar para aprendérselo. Una vez que él tenga dominio de esa evocación, ya puede pasar al cuarto paso, como sería la de exponer. Porque todo eso está ocurriendo en su ser interno, en su práctica consigo mismo. Pero él tiene que exponer ese conocimiento, bien en el examen, en forma escrita o en forma oral, y en la vida diaria también. Entonces eso es una destreza de exposición. Él tiene que tomar, yo recomiendo, bueno, son recomendaciones de mi experiencia, tomar un espejo y empezar a exponerlo de manera poco a poco, y si tiene algún problema tiene que volver a los esquemas, y una vez que vuelva a los esquemas, volver a memorizar y volverlo a evocar hasta que tenga el dominio de la exposición oral o escrita. ¿Cómo sería escrito? Imaginar que él está ya presentando el examen. Tiene que hacer un cuestionario de las posibles preguntas que considere más conveniente. Es decir, la que se puso más énfasis, ver si el maestro o el profesor dio más énfasis en un punto, o él mismo expresamente dijo que eso era muy importante, entonces él tiene que hacerlo de manera escrita. ¿Por qué? Porque en la escritura una cosa es comprender y otra cosa es exponer. Entonces, como es un lenguaje escrito, pueden ocurrir que se le presenten palabras que él por primera vez las va leyendo, por primera vez tiene contacto con esa palabra, y si bien ya la ha pronunciado, no la ha escrito. Entonces él hace la escritura y entonces es una competencia la escritura. Entonces esos son 4 pasos que conforman el método de estudiar para aprender. Bueno, le he estado hablando para esta propuesta, que es muy simple, pero que a veces no se conoce o que el estudiante no tiene dominio sobre esos 4 pasos. Bueno, yo doy cursos de diseño y evaluación curricular, gerencia educativa, desde aquí en Madrid o por la vía online. Me pueden buscar en mi correo evaristoméndez22
gmail.com. Y bueno, para terminar, termino con el lema de mi canal. Vamos todos camino a la escuela, porque la escuela es el camino de la realización del ser humano. Muchas gracias y hasta la próxima.